¡Ay! Ahí está. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Muy Bueno, bien, contenta y con ganas de Supercopa. muy bien. Perdona, pero estaban ahí con, Nada, no te con la sala de preocupes. los aviones y sabes que me pone más caliente un avión que nada, ¿no? Entonces estamos ahí pendientes a ver si teníamos noticia o no teníamos noticia. Lucía, todo preparado para ese análisis de lo que hemos vivido en este partido y vamos a empezar con el partido contra el Atlético de Madrid y algunas cuestiones tácticas así de entrada. Sí, bueno, más bien un par de cuestiones que no tienen mucho que ver con la pizarra, que son más generales, como por ejemplo algo que se preguntaba mucha gente de por qué el equipo se echó atrás, ¿no? Ujú. Yo creo que para mí fue un claro ejemplo de falta de confianza, de lo que venimos hablando de que todavía la gente es muy joven, pero que todavía entre ellos no confían lo suficiente como para marcar y dar ese paso adelante de seguir yendo por el siguiente, ¿no? Es algo que nos sorprende, pero yo creo que es algo totalmente normal porque todavía no consigue el equipo coger esa dinámica de continuidad y entonces ante un partido grande en el escenario que también impone, pues yo creo que fue un claro ejemplo de falta de confianza, ¿no? Luego, por correlación con esto, yo creo que fue un problema la altura de la línea defensiva, que si te acuerdas, Gerard, era uno de los puntos que destacamos aquí la semana pasada como importantes para el partido por la presión que podía ejercer el equipo. No Ya lo se dijiste. hizo. Exactamente, la altura estaba prácticamente al borde de nuestro área y por tanto el equipo no podía salir. Cada vez que cogían el balón Pedri o Gavi en la altura del centro del campo, era imposible hacer alguna contra o mantener el balón en ese espacio del campo porque nadie seguía la jugada, todo el mundo estaba más cerca de nuestro área, ¿no? Para mí ese es otro sinónimo del miedo que tiene esta plantilla a fallar, a que el Atleti en ese momento que estaba apretando le empatase, a que el partido se fuera. Entonces yo creo que junto con la falta de confianza fueron los dos puntos claves que hicieron que el equipo se echase atrás. Ujú. Creo que esto es algo que Xavi evidentemente va a gestionar y creo que no es tanto una cuestión de entrenador como de confianza de los jugadores, que al final les va a dar el tiempo conforme se vayan asentando, conforme vayan ganando un poquito esa continuidad en las victorias y ellos se vayan sintiendo también más seguros de sí mismos, ¿no? Pero es Ujú. algo, creo yo, complicado por la juventud. Luego los otros puntos que quería destacar tienen ya más que ver con el juego. Ujú. Uno es la superioridad en el medio que buscó Xavi con los cuatro centrocampistas. Y es que yo creo que la jugada del gol que hace Pedri, Sí. si hasta ahora veníamos hablando del rol que le da Xavi a los interiores, yo creo que la jugada esa que hace Pedri reúne todo lo que Xavi le pide. O sea, recibir entre líneas, encarar a pesar de que haya línea de presión o haya bloque bajo del rival. Pedri encara, supera la línea del medio y se encuentra la defensa y la mayoría de las veces los interiores del Barça, llegados a ese punto, se daban la vuelta, buscaban el pase para la profundidad del extremo o de Jordi Alba incorporándose. Y Xavi les pedía que encarasen, que tanto Pedri como Gavi tenían esa capacidad para buscar el uno contra uno. Bien porque el central le va a poder saltar o bien porque tienen la capacidad, el talento para hacer lo que hizo Pedri, que es llegar dentro del área y generar una jugada de gol. Entonces, para mí, es un punto positivo porque demuestra que tanto Pedri como Gavi se están creyendo ese nuevo rol y le están dando la razón a Xavi de que sí que lo pueden hacer. Ujú. Así que me parecía importante destacarlo. Y luego el último es la falta de lectura, que yo creo que tiene que ver aquí bastante más con Xavi que con los jugadores, en torno a dos puntos, que es el cambio de juego, Sí. el acumular marcas en un lado y cambiar el juego prácticamente a la banda contraria, y el peligro por las bandas. Y van unidos, porque así como a Rafinha y Dembélé, cuando han jugado en la derecha, lo hemos visto que a veces se precipitan y van hacia el centro. Yo creo que aquí es importante que Xavi incida en que se esperen pegados a la línea, porque ante rivales como el Atlético de Madrid, que se cierran Acumulamos tan bien demasiada por gente por dentro, dentro. efectivamente, y no se va a poder entrar por ahí. Entonces, si tú consigues atraer al equipo hacia la banda con la que estás moviendo el balón y pegas un cambio de juego a la otra banda y encuentras a Dembélé o a Rafinha solos pegados a la línea, yo creo que ahí tienes muchísima ventaja para que el extremo haga el uno contra uno. Y Claro. creo que esto salió muy bien en el 4-2 contra el Atlético de Madrid y se pudo hacer el otro día, pero el equipo insistió y volvió a insistir por dentro sin entender bien que aquí estaba el partido, en la profundidad en las bandas y en esos cambios de juego, ¿no? Entonces esto me parece importante, que creo que si los jugadores no lo leen durante el partido, Xavi aquí tiene que incidir y decir él que se haga, ¿no? O por lo menos buscar como recurso
sobre todo teniendo los extremos que tiene el Barcelona. Esas serían las 4 cuestiones así más generales que yo del quería... partido que querías comentar antes de pasar a los nombres propios. Sí, gigantes, sí, que hay algunos que estáis analizando perfectamente lo que está comentando Lucía y otros que andáis calientes porque sois unos locos y unos enfermos de que el Barça ya está girando para pillar la pista de salida, la pista de Alairamen, la pista de salida. Ahí están a punto de girar hacia la izquierda, la cantonadeta, tienen que hacer todo este trayecto así hacia allá, ¡pum! Y entonces ya saldrán y despegarán hacia Riyad. Calma, Koundé, por favor, calma, Koundé. Estemos por la historia. Aquí vamos. Ahí está, perfecto. Esos primeros nombres propios, Frenkie y Sergio Busquets y los mapas de calor. Sí, los nombres propios que he traído los voy a hacer por pareja, porque creo, excepto el caso de Kessie, aunque comentaremos un poquito con Pablo Torres, creo que es lo mejor a la hora de explicarlo. El caso de Frenkie Busi, si te acuerdas, Gerard, aquí también hablamos que era importante el papel que Frenkie podía hacer en el centro del campo. A mí me sorprendió que vimos al Frenkie más negativo o al Frenkie más desaparecido de las últimas jornadas, de los últimos meses. Fue otra vez ese Frenkie al que le pedíamos que fuera protagonista, que pidiera el balón, que se atreviera a hacer cosas. Y se lo pedíamos en un partido así porque por sus cualidades estaba llamado a ser el centrocampista, fíjate, por encima de Pedri y Gavi, el que podía marcar las diferencias en el medio ante el Atlético de Madrid. Y yo lo eché mucho en falta. Y creo que el problema estuvo con Frenkie en la ocupación de espacio, que es algo que Xavi a veces también ha destacado, que hay todavía jugadores que no entienden bien que cuando un compañero ya está situado en una zona del campo, ellos no deben ir ahí, porque esa posición ya está ocupada. Entonces, tienen que aprender a detectar que cuando el compañero ya ha ocupado esa posición, ellos tienen que buscar un recurso, un plan B, una manera extra de ayudar a la circulación en la salida de balón. Y creo que Frenkie no lo encontró. Entonces, mientras el Atlético de Madrid no presionó prácticamente en la primera media hora, bueno, todavía se encontraba un poquito más cómodo porque el Barcelona tenía más espacios para combinar por dentro. Pero una vez que el Atlético de Madrid se fue arriba a presionar al Barça, Frenkie desapareció. Porque cuando intentaba ayudar a Busquets en la salida, estaba Pedri. Cuando intentaba ir a la derecha, estaba Gavi. Y claro, Busquets era un poco el eje porque era el único que con el juego de espaldas podía darle salida al equipo. Entonces, Frenkie prácticamente no encontraba dónde moverse, hacia qué espacios ir y se limitó a ocupar huecos. Entonces, claro, ahí ni él puede recibir ni los compañeros le pueden encontrar. Y es algo preocupante y que yo creo que también no solo es responsabilidad de Frenkie, sino también del staff y de Xavi. Es decir, cuando un jugador se te pierde así en el campo, hay un problema de pizarra. Porque o ese jugador no ha entendido bien cuál es su rol en el centro del campo, o no ha entendido lo que tú le estás pidiendo. Sobre todo me sorprende porque Frenkie en el doble pivote es cuando él más cómodo está. O sea, cuando está acompañado y sobre todo como un jugador con Sergio, ¿no? Entonces me sorprendió mucho y claro, entendí que fuera el primer cambio, porque no estaba funcionando y él no podía demostrarlo. Es cierto que cogió un par de balones e intentó hacer la superioridad en las líneas del Atlético, superar las líneas de presión con sus arrancadas, pero claro, no lo consigue porque el Atlético por dentro estaba cerradísimo, ahí no había un Dios quien entrase, ¿no? Entonces me sorprendió mucho. Pero comparándolo con Busquets, que para mí tampoco es que hiciera un gran partido, sobre todo porque yo lo encontré bastante solo a la hora de tener que sacar el balón. Creo que lo que aportó diferente Sergio que Frenkie no encontraba es la salida de balón de espaldas. Y esto es importante y a veces nos olvidamos también que es cierto que Sergio ya físicamente no está igual, que tiene muchas carencias, que sufre mucho cuando hay transiciones, pero nos seguimos olvidando que cuando al Barcelona le presionan, el único jugador a día de hoy que se atreve a dirigir y a sacar el equipo de espaldas sigue siendo Sergio. Y eso me preocupa, porque Frenkie yo creo que tiene la capacidad, y lo demostró contra el Villarreal, de poder hacerlo. Pero no sé si no lo hizo porque no se encontraba cómodo, porque no sabía dónde recibir, o porque no sabía muy bien lo que Xavi le estaba pidiendo. Pero creo que en esa función Sergio estuvo solo y Frenkie le tenía que acompañar. Es que yo creo que Frenkie, no sé si, o como mínimo el míster lo acaba de, es que no lo acaba de ver ahí, por eso te está pidiendo un Zubimendi o te está pidiendo lo que te está pidiendo, porque no le ve conceptos claros para estar ahí, o que al propio jugador tampoco le acaba de gustar ahí solo, porque está acostumbrado al doble pivote. Bueno, en todo caso, con tu explicación de hoy yo creo que tenemos ahí algún detalle más. Tenemos 10 minutos, porque creo que a la 1:30 en punto tenemos que ir para Televisión de Cataluña, que no la liemos. Otros nombres propios son Ansu Fati
y Ferran Torres, jugadores que también han recibido de lo lindo en estos últimos días. Sí, además también lo quería traer porque es una pareja que ha generado mucho debate, ¿no? Hmm. Yo apostaba por Ferran por la movilidad, ¿no? Y creo que si los comparamos, prácticamente lo que tiene de positivo Ferran sobre Ansu es la movilidad que te da en la espalda de la defensa. Y quería traer los mapas de calor porque para mí Ansu, que al principio entró muy bien en el partido, ofreciéndose mucho, me sorprendió cómo conseguía salirle a los centrales y anticiparse a ellos en todas las jugadas. Creo que conforme avanzó el partido, fue cayendo en precisamente lo que aquí destacábamos que no debía caer si al final él era el elegido por delante de Ferran, y era salir de su posición. Porque evidentemente, rodeado de los tres centrales del Atlético de Madrid y con la línea del medio por delante, es muy difícil que Ansu recibiese. Pero es que, como se ve en el mapa de calor, al final Ansu estuvo más tiempo en el centro del campo y en cualquier zona del campo que donde tenía que estar. Que atacar, sí, sí. A lo mejor solo te va a llegar un balón, pero tienes que tener la paciencia para fijar a los centrales y evitar que esa línea del centro, esa línea defensiva, perdón, salte también a la presión. Si tú estás ahí con los centrales, ya le estás estorbando, ya se tienen que fijar en ti. Y puede que alguna jugada Pedri o Gavi consigan superar la marca y te llegue el balón, ¿no? Entonces, yo eché en falta en Ansu ese puntito de paciencia que también entiendo que no lo tiene por la precipitación en la que ahora mismo está, por la ansiedad de marcar, ¿no? Pero bueno, si las 2-3 ocasiones que tuvo al principio del partido llegan a entrar, probablemente hubiéramos estado hablando de otra historia, un Ansu ha vuelto, ya está aquí otra vez Ansu y todos esos relatos, ¿no? Pero para mí esa es la diferencia entre los dos y por eso quería traer estos dos nombres propios. Perfecto. Más nombres propios, Ronald Araujo y Andreas Christensen, seguramente uno de los nombres que más está ilusionando al barcelonismo. Totalmente, y además yo estoy súper contenta porque cuando llegó Christensen yo lo defendí mucho porque sigo la Premier, lo había visto y sabía que era una pieza fundamental en el Chelsea que podría encajar muy bien aquí. Y creo que con Araujo, ahora mismo, con todo el respeto a Koundé, porque está haciendo el lateral, el Barça vuelve a tener una pareja de centrales sólida, titularísima, y por la que yo creo que a día de hoy más apostará Xavi, ¿no? Los quería traer porque para mí, bueno, se ve, prácticamente les dan la misma puntuación en SofaScore. Para mí estuvieron prácticamente los dos de nivel 10. Creo que hicieron un partido a nivel de solidez perfecto, pero luego me sorprendió mucho la lectura de juego a nivel defensivo de Araujo, no solo para salvar ese gol en la línea, sino en todas las acciones cómo fue capaz de anticiparse a los movimientos de los delanteros. Y luego Christensen, que siempre habíamos destacado su salida de balón, pero como se puede ver en el mapa de calor, fijaos en la zona que sale Araujo, ¿vale? Y la zona en la que sale Christensen. En determinado momento llegó a estar incluso en el centro del campo, es decir, él se atreve a dar ese paso adelante. Lo que le pide Xavi de él... A lo mejor también porque lo flotan más que a otros, no sé, pregunto. Yo creo que flotan más Araujo, pero que Christensen tiene más seguridad con balón como para dar ese paso adelante en la salida que pide muchas veces Xavi cuando el equipo no te presiona, está presionando a los centrocampistas para avanzar, atraer marcas y entonces encontrar el hueco en el centro del campo. Creo que no es una debilidad de Araujo, sino algo que Christensen lo puede hacer con más seguridad porque confía más en su calidad con balón, está más seguro a la hora de sacar el balón y Araujo sabe que ahí todavía tiene que mejorar un poquito, ¿no? Incluso lo vimos también con los cambios de juego. Christensen se atrevió a dar alguno más, Araujo probó uno al principio del partido que le salió mal y ya no volvió a intentarlo más. Entonces, es evidente que tiene que mejorarlo ahí, pero yo creo que sería un error que Araujo decidiera no intentarlo. Yo prefiero que haga 20 y que falle alguno, pero que vaya aprendiendo a cuándo y cómo hacerlo y en un par de años pues podamos tener prácticamente Araujo como uno de los mejores, si no el mejor central del mundo, ¿no? Y los otros nombres propios que tienes por aquí son Kessie y Pablo Torre. Sí, de Pablo no he puesto mapa de calor porque no jugó, claro. Pero bueno, lo voy a utilizar un poquito para compararlo con Kessie porque creo que merecidamente está siendo objeto de debate. Lo voy a mencionar rápido, Gerard, para que podamos mencionar brevemente algo del Betis. El caso de Kessie yo creo que es un jugador que es muy bueno, pero que no está hecho para jugar en el Barcelona. Así, a bote pronto, ¿no? Así sin vaselina y sin nada, ¿no? La enchufas, ¿eh? Sí, o sea, creo que hay que decirlo ya. Creo que nos equivocaríamos mucho en insistir una y otra vez con Kessie y no darle minutos a Pablo Torre. Porque yo creo que el mapa de calor refleja que cuando Kessie entra, es cierto que ayuda mucho físicamente, que sí, tiene un recorrido que puede ser importante desde el punto de vista defensivo, pero que no tiene juego de espaldas para jugar de interior.
que no tiene la cualidad para jugar en un doble pivote como el Barcelona, ojo, como el Barcelona, porque tiende a ocupar los espacios y por tanto no encuentra cómo recibir y cómo ser determinante entre líneas. El ejemplo más claro es que cuando juega como interior derecho se estorba con Dembélé porque le lleva su marca y por tanto genera que Ousmane tenga un 2 contra 1 en contrabanda, ¿no? Entonces yo creo que es preocupante. Y quería traer el mapa de calor porque refleja eso. Vemos que sí intentó estar en todas partes, pero no fue determinante en ninguna. No llegó a ser incisivo en ninguna fase del juego mostrando sus cualidades, ¿no? Y creo que esos minutos se le pueden dar a Pablo. Estamos bastante de acuerdo. Creo que fue un fichaje a coste cero y sin mucho riesgo y ahora mismo creo que, bueno, pues seguramente más de uno se arrepiente de esa llegada, pero también lo tenemos que ver de decir, bueno, es un señor que ahora, por mucho que no esté rindiendo con lo esperado, si aparece otra oferta en Italia o lo que sea, pues se puede aprovechar. ¿Sabes? Se puede aprovechar y se pueden hacer otras cosas. Bien, a ver, porque yo ahora voy con lo mío, que tengo que hacer ahí unas pruebas, y tú le das también al partido contra el Betis, Lucía, de cómo lo ves. Vale, brevemente, 2 puntos clave. El primero es que me parece importantísimo, no solo, bueno, escuchando un poquito también antes a Pintanel y a Andreu, es importante a la hora de ser un título más, que yo creo que le puede dar confianza al equipo para afrontar lo que viene, no solo como tener un efecto psicológico de el equipo se va a venir arriba, sino de ser un extra a la hora de, bueno, vamos líderes en liga, pero hay muchas dudas, pero mira, nos plantamos en una Supercopa y la ganamos. Y al final el club tiene mucha necesidad de ganar títulos, entonces yo creo que es una buena oportunidad. Y no lo va a tener fácil, para empezar porque se va a encontrar con un Betis que para mí es uno de los mejores equipos de la liga y que creo que vamos a tener la suerte de que como llega con la baja de Alex Moreno, hay que potenciar esa banda. O sea, Dembélé tiene que ser titular, por ejemplo, o Rafinha, pero esa banda sin Alex Moreno es uno de los puntos débiles del Betis. Luego yo creo que una de las claves a nivel de pizarra está en la espalda del pivote o de los pivotes. Veremos con qué sale Pellegrini. Y ahí es importante que el Barcelona con Pedri y Gavi mantenga la posición y encuentre a los interiores para recibir a la espalda de los pivotes, ¿no? Luego, aparte de lo que tiene que ver más con el centro del campo, el 1 contra 1 en bandas, sobre todo por la baja de Alex Moreno, pero también por la potencia que tiene el Barça en ataque. Las transiciones creo que es donde el Betis más daño puede hacerle al Barça, pero que si se abre, si se estira, el Barcelona va a encontrar muchos huecos también y con la plantilla que tiene ya puede hacer mucho daño a la contra. Y mi último punto clave es la movilidad de Frenkie. Me preocupa de cómo venga él a nivel anímico del partido del Atlético de Madrid, pero yo le daría la oportunidad de ser el pivote titular, de poder redimirse y me parece una figura clave a la hora de, bueno, con el esquema que sale y con los jugadores que sale el Betis, que tiene mucho talento por dentro, tener un jugador con la movilidad de Frenkie, que pueda traer marcas, que pueda superar en conducción, que pueda encontrar a los interiores, incluso cambiar ese rol, ¿no? Con Pedri a veces siendo él el que viene a la base a sacar el juego, eso puede despistar mucho al Betis a la hora de fijar las marcas en la presión y creo que puede ser uno de los puntos claves para que el Barça encuentre huecos entre líneas y pueda crearle peligro al Betis. Como estaba haciendo las pruebas con TV3, creo que te he perdido unos segundos o no sé si lo has llegado a comentar. ¿Tú por eso repetirías fórmula de lo que vivimos el domingo? A ver, yo lo he pensado, pero teniendo en cuenta que juega Lewandowski, yo creo que no. Vale. Yo apostaría por hacer daño por fuera. Vale. Por poner, de hecho, apostaría por Rafinha y Dembélé. O sea, por dos extremos puros que vayan a buscar el 1 contra 1 y que si el Betis sale valiente, porque tiene jugadores para eso, no tiene jugadores para encerrarse atrás, si el Betis sale a presionar, a buscar al Barça arriba, hacerle daño en transición. No pasa nada porque aprovechemos los espacios. No siempre tenemos que llegar a portería haciendo 100 toques de balón. Y se dan 3 y se encuentra una transición y se aprovecha el espacio, perfecto. Y creo que tenemos jugadores para ello. Así que, teniendo en cuenta la plantilla con la que llega uno y otro, yo apostaría más por un 4-3-3 que por volver a tener 4 centrocampistas. Bien, pues eso es lo que apostaría Lucía ante un partido muy importante para el Barça, porque lo hablábamos con Pinta y con Ander antes, de esa dinámica que te puede marcar para bien y para mal.
porque si palmas pueden entrar algunas dudas, aunque sea un título menor, pero hay dudas porque sabemos cómo somos los culés y el run, y si lo ganas, pues te puede pillar aquí un subidón de decir, venga, va. Un golpe anímico brutal. Correcto, ya sea el Valencia o ya sea el Madrid, el equipo título, y a partir de aquí vamos a darle un poquito más fuerte. Totalmente. Sobre todo la sensación, Gerard, de, bueno, vamos líderes en liga, pero claro, es que nadie confía porque como hay partidos así en los que el juego no coge esa continuidad, su propia afición sabe que tiene dudas, ¿no? Entonces Normal. yo creo que para la plantilla es un gesto de, oye, pues mira, hacía mucho que no ganábamos títulos, estamos aquí, estamos compitiendo bien, y es un trofeo que puede ser menor, pero ante rivales de mucho nivel, que yo creo que como golpe anímico al equipo le puede ayudar a sentarse más todavía en liga y a creérselo, que es lo que le falta, creérselo más. Acabamos con tu apuesta de 11 para el jueves. Vale, pues mira, Ter Stegen, Sí. Koundé, Araujo, Christensen, Jordi Alba, Vale. Frenkie, Pedri, Gavi, Dembélé, Lewandowski. Tenemos que ir a hacer un flash y después vamos con la entrevista y esto. Me he quedado con Vale. Frenkie, Pedri, Gavi. Y arriba, Dembélé, Rafinha, Lewandowski. Dembélé, Lewandowski y Rafinha. Bien. ¿Te fumas a Busi, Sí, sí. Muy bien. Pues vamos a ver si se produce o no se produce. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a ti, Gerard. Un que vaya besito. bien. Ese Jaque Márquez de cada martes, Jaque Márquez los martes, con la gran Lucía. Aplauso gigante para ella y muchísimas gracias por la conexión.